Muy buenas, soy Fernando de la Torre Rodríguez, actualmente estoy estudiando ITC y estoy en el cuarto semestre. Eh, el reto que se nos proporcionó principalmente tuvo la problemática de la realización de un evento muy grande, para lo cual se pidió la realización de una infraestructura de red adecuada al mismo y que se complementara de manera homogénea con la red del campus. Para ello, primeramente se nos proporcionaron dos espacios físicos, de los cuales nosotros tuvimos que analizar principalmente sus áreas y la distribución que estos tenían para poder escoger la mejor opción. Esto debido a que, aunque uno era más grande que el otro, uno presentaba una distribución un poco más compleja, lo cual haría que nuestra topología física, que fue el siguiente paso a realizar, sería mucho más complicada y se vería mucho más compleja, lo cual no es deseado. Una vez que tuvimos el espacio, se empezó a realizar la topología física para posteriormente pasar a la topología lógica y determinar las conexiones y cómo iban a ser, así como las interfaces que se iban a utilizar de los routers y los switches. Posteriormente se realizó una cotización en base a ya los dispositivos terminales y los dispositivos de redes que se iban a utilizar para después pasar al subneteo. Con la red que se nos había proporcionado se realizaron las divisiones necesarias en cuanto a cómo ya nosotros queríamos acomodar a cada participante en el área determinada y se realizaron la cantidad de subneteos necesarios para lo mismo, para posteriormente empezar ya con la realización de las configuraciones de los dispositivos de redes y los dispositivos terminales, así como la implementación de la seguridad para cada uno de ellos. Los principales dos problemas que nos enfrentamos en todo este proceso fue, como ya se comentó al inicio, el decidir el área porque no estábamos seguros o teníamos miedo de complicar en exceso la red en caso de escoger uno de los dos problemas, así como el aspecto de la seguridad, debido a que las listas de acceso fueron un gran problema al momento de implementarlas, debido a que fue complejo el momento de decidir quiénes tendrían acceso a qué cosas y a quiénes negárselas. Posteriormente, en cuanto a la configuración y la conectividad que se hizo de los dispositivos de redes con los terminales, principalmente lo primero que se tuvo que hacer es decidir cuáles iban a recibir una dirección IP estática y cuáles dinámica. Una vez que se decidió eso, se prosiguió en asignarles una IP a las interfaces de los routers correspondientes a la subnet a la que iban a mandar información para que tuviera una representación más lógica. Se empezó a darle a los participantes que iban a tener una estática su IP, así como empezar a configurar el DHCP correspondiente para la representación dinámica. Esto en el router debido a que en el servidor hubiera sido aumentar la complejidad, así como requerir muchas más tarjetas de redes y aumentar el precio que ya se había estipulado previamente. Una vez que se realizó eso, la configuración del DHCP en el router, se prosiguió a activar el DHCP en todos los dispositivos terminales para una vez estos ya tuvieran su IP seleccionada. En cuanto a la seguridad que se tomó respecto a los dispositivos terminales, principalmente fueron las listas de acceso anteriormente mencionadas, para las cuales estas se buscó denegarles el PIN al servidor debido a que uno de los problemas más graves que se presenta son los ataques de DOS y uno de los más comunes es el ping por ISMP, que es básicamente el enviar una cantidad masiva de paquetes a un servidor para sobrecargarlo, bajar su rendimiento y consumir un gran ancho de banda, por lo cual se le negó a los participantes el ping al servidor, así como ping entre ellos. Posteriormente, la seguridad que se tomó para los dispositivos de redes, que fueron principalmente el switch y el router, fue básicamente la configuración estándar, tanto de cambiarle el hostname, ponerles un password para el enable, para los lines y un banner. Y finalmente, hipotéticamente, en el caso de que nosotros hubiéramos llegado o estuviéramos trabajando en el TEC y por X o Y razón, ya sea de manera o no justificada, se nos despidiera del mismo lugar, el código de ética del ingeniero, como ya hemos visto en otras clases, uno de los principales puntos que maneja es el impedir o el más bien el no hacer la divulgación de información vulnerable o sensible de la empresa a la que trabajas, por lo cual considero que lo más óptimo o lo más lógico hacer en un caso como este es simplemente dejar todo tal y como está y no modificar nada respecto a lo que podría pasar, porque es información que no es nuestra.